primer lugar, pues bueno, me gustaría que me contaras un poco, pues, cuál es tu perfil profesional y las funciones que desempeñas en tu posición actual. Bueno, pues mismo, mi posición está enfocada principalmente a dirigir lo que es el departamento de operación y mantenimiento de redes, tanto de abastecimiento o de saneamiento, ¿vale? En los contratos que gestionamos dentro de Acción Agua, dentro de lo que es el ciclo integral del agua. Ujú. Bueno, y por situarnos un poco, me gustaría que nos contaras cuáles son los tipos de redes de abastecimiento. Bueno, dentro del ámbito operacional, ¿no? de mantenimiento y operación de la red de abastecimiento, nosotros nos estamos encontrando en los contratos que gestionamos básicamente dos tipos de redes, las que están en mal estado y las que están en un estado crítico, ¿no? Y esto hay que decirlo así, porque hay poca conciencia todavía de lo que son las redes de abastecimiento, ¿no? Es decir, yo muchas veces lo explico y hay que tener en cuenta que una red de abastecimiento es un medio de transporte, ¿vale? Un medio de transporte eh, en el que el mantenimiento históricamente ha sido escaso, ¿vale? Y al final por el que circula un elemento que es el agua que luego introducimos en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando lo bebemos. O sea, creo que no se le da el suficiente protagonismo si se lo damos desde las empresas gestoras, desde las empresas públicas, pero quizás falta protagonismo dentro de la sociedad en general, ¿vale? Todos tenemos conciencia de una carretera, de un medio de transporte, de una carretera, cuando está en mal estado, cuando tiene baches. Todos tenemos conciencia de que hay que repararla, de que no se puede continuar en un estado así. Lo que nos encontramos en las redes de abastecimiento, ¿no? No es lo mismo. Es decir, las redes están sin mantener, nos encontramos redes con rendimientos realmente asombrosos de lo bajos que son, ¿no? Que se pueden estar perdiendo el 40, el 30, el 40% del agua que circula por ellas. Y bueno, no cala en la sociedad la misma sensación, ¿no? De ese medio de transporte que en otros medios de transporte. Entonces, en lo general, lo que nos estamos encontrando son redes muy antiguas. Se están viendo últimamente ya colapsos importantes, ¿no? En las redes, situaciones. Hemos conocido el año pasado situaciones complejas en Madrid, por ejemplo, ¿no? Cuando grandes arterias ya han sufrido colapsos importantes. Y yo creo que o avanzamos en mantenimientos, en mantenimiento preventivo, en renovación, reposición, o nos seguiremos encontrando dos tipos de redes, las redes en mal estado y las redes en un estado ya crítico, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que es una reivindicación histórica del sector del agua, la inversión en renovación de redes. Entonces, con esta situación actual del parque de infraestructuras, ¿cuáles son las necesidades de inversión que cree que podrían por lo menos ir retrasando esta situación de tener que renovar completamente el parque de redes de abastecimiento? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nos encontramos, como decimos, con redes muy antiguas, redes que no han sido renovadas dentro del plazo de vida útil que se les supone, ¿no? Eh, entonces, nos encontramos, es verdad, hay estudios, hay un estudio muy riguroso que ha realizado, por ejemplo, la EAS, ¿no? Donde se estiman que las necesidades actuales de reposición o renovación de redes rondan los 2.000 millones de euros anuales en España, ¿no? La inversión actual no llega a los 600 millones, ¿no? ¿Qué significa? Pues que no solo tenemos redes antiguas, sino que como no somos capaces de alcanzar ese nivel de reposición, ese nivel de renovación, claro, cada vez van a ser más antiguas, ¿no? Y ahí estamos. ¿Cómo mitigamos esta inversión, no? Porque realmente no hay mecanismos reales impuestos para mitigar esta inversión, ¿no? No hay un traslado, por ejemplo, una repercusión real en la tarifa de agua de esa amortización técnica, ¿vale? Capacitada para renovar y para reponer esas infraestructuras. Y yo creo que es uno de los puntos críticos, ¿no? Es decir, no llegamos a esas inversiones necesarias, que rondan los 2.000 millones, como hablamos ahora mismo,
pero sin un mecanismo, sin una regulación, por ejemplo, ¿no? Que también se está demandando por parte de todos los operadores, de todas las entidades, una regulación nacional y que repercuta realmente una amortización técnica de estas infraestructuras en una tarifa de agua, es muy difícil alcanzar las necesidades de inversión, no solo actuales, sino que sean capaces de compensar, ¿vale? Bueno, el desajuste que ya tenemos y que venimos arrastrando durante los últimos años, ¿no? Ujú. Y en este sentido, ¿cómo cree que va a afectar pues el anuncio del PRTR y el PERTE del agua? ¿Cómo van a afectar a este tipo de inversiones si es que van a afectar de alguna manera? Bueno, sí, hay muchas expectativas generadas, ¿no? En cuanto a los PERTES, es verdad que se han anunciado muchos miles, bueno, se han anunciado muchos cientos de millones de euros de inversión, pero es verdad que se han focalizado en la digitalización, ¿no? Básicamente la digitalización del ciclo del agua. Nosotros creemos que la digitalización del ciclo del agua es fundamental, como cualquier digitalización hoy en día en cualquier sector, ¿no? Y el sector del agua no es menos. Hace falta una digitalización, claro que sí. Hace falta llegar bueno, pues a ofrecer servicios con nuevas tecnologías. Pero ¿realmente conseguirán estas inversiones mejorar las redes? ¿Conseguirán mitigar, ¿no? esas necesidades de renovación? Bueno, no lo sé. Vamos a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la tecnología, vamos a intentar utilizar la tecnología para mejorar los niveles de predicción, ¿no? de colapsos, niveles de predicción de realización de mantenimientos preventivos, que al final intentemos alargar un poquito más con todo esto la vida útil de las infraestructuras, ¿no? Yo creo que por ahí puede aportar todo el plan de los PERTES, como digo, sobre los que hay mucha expectativa generada. Todavía no sabemos cómo van a aterrizar, pero sí sabemos bueno, que están dirigidos sobre todo a la digitalización bueno, y por ahí vamos a trabajar, como te digo, en intentar apoyar sobre todo lo que son la operación y el mantenimiento preventivo, ¿vale? Dar un paso más para alargar más, si cabe, la vida útil de estas infraestructuras, ¿no? Entonces, podríamos decir que la digitalización es uno de los retos, ¿no? que tiene el mantenimiento de las redes, pero ¿qué otros retos tiene el mantenimiento de las redes? Bueno, sí, hemos visto dentro del mantenimiento de las redes, como digo, hace falta una renovación, una reposición que viene como viene, pero el principal reto también que nos encontramos es transformar el principal mantenimiento que se ha venido realizando históricamente hasta ahora en la mayor parte de las redes de abastecimiento y de saneamiento, que ha sido un mantenimiento prácticamente o en un alto porcentaje un mantenimiento correctivo, ¿vale? Intentar traspasarlo, minimizar ese mantenimiento correctivo y cambiarlo por un mantenimiento preventivo. Yo creo que el enfoque, el objetivo y el reto de la implantación de nuevas tecnologías como digo, de intentar alargar la vida útil de las infraestructuras es mejorar sobre todo, y donde hay, yo creo que una gran capacidad todavía de mejora a nivel general. Hay sitios donde se está haciendo muy buen mantenimiento preventivo, pero a nivel general yo creo que donde hay que poner el foco, donde hay que poner la tecnología, donde hay que poner los máximos esfuerzos es en conseguir un mantenimiento preventivo pues que al final te consiga minimizar también los costes de operación, ¿no? Porque está claro que cuando consigues un mantenimiento preventivo empiezan a reducir las incidencias, empiezan a reducir los problemas, con lo cual el mantenimiento correctivo empieza a disminuir, aumentas en productividad, disminuyes en CAPES y bueno, y aún así mejoras también la capacidad de servicio, ¿no? del cliente final, porque bueno, pues evitando incidencias, evitando cortes, evitando colapsos y demás.
Mira, justo lo que acabas de mencionar, la gestión de incidencias, eso entraría dentro del mantenimiento preventivo, supongo. Si nos puedes hablar un poco más de este tema. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, dentro de Acciona hemos trabajado mucho, mucho, mucho en este área, ¿vale? En toda la parte de gestión de incidencias junto con la digitalización. Es decir, una vez que hemos conseguido tener todos los activos de nuestras redes perfectamente identificados, perfectamente gestionados con unos sistemas de geoposicionamiento integral GIS, ¿vale? Hemos trabajado en toda la parte de incidencias, toda la parte de mantenimientos correctivos, integrarlos con estos sistemas, ¿vale? Dentro de esa digitalización. ¿Para qué? En primer lugar, para disponer de los datos, ¿no? Porque al final se habla mucho de digitalización, de Big Data, de Machine Learning. Hay muchas palabras que estamos escuchando durante los últimos años, pero realmente yo todavía no estoy viendo productos reales, ¿vale? En los que digamos, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos conseguido, tenemos una red perfectamente digitalizada, tenemos unos activos perfectamente identificados, conocemos dónde estamos actuando, cada incidencia que se ejecuta sobre un activo la registramos, la grabamos en el activo y con todo eso, una vez que ya tenemos todos esos datos, vamos a hacer cosas, vamos a tener herramientas de análisis, ¿vale? Para que te permitan con esos datos, con esas incidencias, tener herramientas de análisis y poder formular modelos predictivos que te digan, pues mira, esta es la zona donde tú tienes que actuar. Eso ya lo tenemos ya redes con estos sistemas que nos están permitiendo focalizar dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que buscar fugas, dónde tenemos que renovar redes, dónde tenemos que aumentar o disminuir presiones, ¿vale? Todas esas cosas que históricamente se conocen, que, bueno, hay que hacerlas, ¿no? Para mantener una red, pero con la gestión, con la digitalización en la gestión de incidencias, con la digitalización de los activos y con herramientas de análisis y de predicción que ya tenemos y que estamos utilizando, pues hemos conseguido de momento ya grandes avances y aumentos considerables, por ejemplo, en el rendimiento de red, ¿vale? Que de una forma tradicional, con la búsqueda de fugas tradicional, con el control de presiones tradicional, pues era complicado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando también aparte de la digitalización y esta gestión de incidencias, supongo que también se podría conseguir un gran ahorro en el tema de eficiencia energética. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Los precios que tenemos hoy en día los precios que tenemos hoy en día de la energía, pues creo que es un punto clave, ¿vale? Es un punto clave dentro del mantenimiento, las instalaciones donde tenemos eh, consumo energético, ¿no? O sea, por ejemplo, bombeos, ¿no? Sobre todo hablo de bombeos y instalaciones dentro de la gestión de la red. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces nos encontramos, y esto es una demanda también que siempre aparece cuando ganas un contrato nuevo, cuando empiezas a gestionar, nos encontramos instalaciones, bombeos, que se han construido con un diseño, ¿vale? Que nada, absolutamente nada, tiene que ver con la realidad funcional de ese bombeo, ¿no? Alguien un día diseñó una estación de bombeo para un caudal, para una población, etcétera, etcétera. Se puso en funcionamiento y luego la realidad fue totalmente distinta. Pero nadie se preocupó después de analizar eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo primero, insisto, analizando los datos. Vamos a tomar datos, ¿no? Vamos a registrar datos. Eso es lo primero. O sea, una vez que tenemos esos datos, los ordenamos. Igual que en las redes, hacemos exactamente lo mismo. Buscamos los datos de automatización, de control, de caudales, de presiones, los ordenamos, ¿vale? Buscamos un orden en esos datos, los filtramos, extraemos los datos que necesitamos. Y con todo eso ya buscamos pues,
los mejores rendimientos de las bombas, los mejores rendimientos de los motores, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es tecnología, eso es digitalización, pero también hace falta la parte de inversión, que volvemos a lo mismo. También nos encontramos bombeos donde no se ha invertido nunca en nada, en nada. A veces por ponerte un ejemplo, y nos ha pasado, nos enfocamos en cambiar una bomba porque tiene un rendimiento fuera de curva, pero es que esa bomba a lo mejor está alimentada por un sistema eléctrico de la instalación que está obsoleto y entonces estamos perdiendo rendimiento energético por ahí y nadie se ha parado a preocupar de eso, ¿no? Entonces hay que buscar siempre, y lo que intentamos hacer es buscar un mantenimiento preventivo, insisto, conjunto, ¿vale? No, la digitalización es súper importante, pero no todo es la digitalización. Estamos hablando de un bien tangible, estamos hablando de agua que circula por unas tuberías, que la puedes tocar, que la puedes beber, ¿vale? También es algo físico. Entonces, utilizamos herramientas digitales para análisis, para obtener datos, para análisis y para predicción. Pero también es necesario hacer cosas físicas, ¿vale? Y dentro de las cosas físicas está la inversión, ¿vale? Luego, dentro de las redes de agua, pues me gustaría que nos detuviésemos un poco más en lo que es drenaje urbano y alcantarillado, que nos contarás un poco pues, la situación actual y las perspectivas futuras que tiene este ámbito más concreto. Bueno, el alcantarillado, si cabe, nos encontramos, puede que en una situación todavía, en general, insisto, en general, que nadie se sienta afectado porque hay sistemas de alcantarillado que están muy bien mantenidos, pero en líneas generales, ¿vale? Lo que nosotros nos encontramos es una situación todavía peor que el abastecimiento, porque si el abastecimiento tiene deficiencias y por el abastecimiento circula agua potable, ¿vale? Imagínate por un sistema de transporte que lo que circula es agua residual, ¿no? Pues bueno, todavía el mantenimiento histórico de las redes de alcantarillado ha sido menor, con lo cual las necesidades, pues bueno, son altas. La parte positiva es que cada vez más se está tomando en consideración el mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado, ¿vale? Yo creo que aquí lo fundamental es la planificación de limpiezas programadas, la planificación de inspecciones programadas que te permitan adelantarte a, bueno, pues a los posibles colapsos que nos encontramos en las redes, ¿no? Y esto ya sí, por parte de la Administración, sí se está teniendo en consideración, se están generando bastantes contratos ya, sobre todo todas las grandes ciudades ya los tienen, contratos y las que no se están sumando bueno, pues al carro, las grandes ciudades, las grandes empresas públicas, ¿no?, del país, y poco a poco, pues bueno, irán viniendo detrás ayuntamientos más pequeños y entidades más pequeñas, ¿no? Pero sí es verdad que se está mejorando en este aspecto, pero partimos de una situación, yo creo que todavía, bueno, pues un poquito más atrasada con respecto al mantenimiento que siempre ha habido en el abastecimiento, ¿no? Y dentro de la digitalización en este entorno, sobre todo la aplicamos un poco en los mismos términos donde hemos hablado en el abastecimiento, ¿no? Es decir, gestión de incidencias, muy importante. Lo mismo que hay incidencias en el abastecimiento, tenemos las incidencias en el alcantarillado. Hay que obtener el dato, hay que registrarlas, hay que identificarlas, hay que asignarlas a unos activos, ¿vale? Para luego tener capacidad de analizar y predecir qué activos tenemos, sobre los activos que tenemos que trabajar o mejorar en el mantenimiento, ¿no? La digitalización también la estamos ampliando de una forma general ya a realizar modelos matemáticos reales de la red, ¿vale? Donde introducimos los modelos, donde introducimos datos de caudales, de automatización, de telecontrol, es decir, es siempre un poco lo mismo, obtener datos de distintas fuentes. Estamos introduciendo datos de fuentes de terceros, datos meteorológicos, datos de precipitaciones, ¿vale? Introducir datos en un sistema
ordenar esos datos, porque no todo vale. No es cuestión de meter en una batidora datos, remover y a ver qué sale, ¿no? Hay que meter esos datos, hay que ordenarlos, hay que filtrarlos, hay que ver qué es la salida, el output que tú quieres de esos datos, ¿vale? Y a partir de ahí obtener análisis y obtener sobre todo predicciones, ¿vale? Predicciones que te sirvan para planificar tus mantenimientos preventivos, para mejorar al final tu CAPEX, ¿vale? Vivimos en los contratos de operación y mantenimiento, vivimos de CAPEX, es decir, todo es gasto, todo es... no hay grandes, en algunos contratos sí, pero no hay grandes inversiones, la mayoría es gasto. ¿No? ¿Gasto en qué? Gasto en operación, en mantenimiento, en reparaciones, ¿vale? Y estos sistemas digitales lo que nos permite pues, es trabajar en esta línea, ¿no? Bueno, pues es donde estamos trabajando. Estamos trabajando también mucho en algo que está viniendo, que viene dentro de la nueva normativa, que es toda la parte de vertidos, ¿no? Sobre todo vertidos en aliviaderos de red, donde hasta ahora, pues, bueno, eran aquellos puntos donde en la red había un agujero, había un tubo, cuando llovía el agua se iba y todo esto cambia, todo esto hay un nuevo paradigma, estamos esperando una nueva normativa incluso del Ministerio que yo creo que va a traer como consecuencia no solo inversión, hay que gestionar, o sea, hay que ver los aliviaderos, hay que instalar una serie de equipos, hay que luego que operar y mantener esos equipos, hay que analizar los datos, hay que ponerlos en un punto donde alguien pueda verlos. Quiero decir, todo esto también va a traer como un nuevo estatus dentro de la operación y mantenimiento que quizás hoy todavía no se está gestionando a estos niveles, ¿no? Entonces, dentro de todo el tema de drenaje urbano, de alcantarillado, el recorrido en operación y mantenimiento creo que es todavía un poco más amplio que en el de abastecimiento. Es decir, que todavía vemos que queda un amplio camino por recorrer, pero ya ciñéndonos un poco más a la realidad, ¿no? A los casos prácticos, pues me gustaría que compartieras algún caso de éxito en la modernización de redes de abastecimiento, tanto de abastecimiento como de saneamiento, para que veamos que esto es posible, que se puede hacer y que hay esperanza, que hay esperanza. Claro. Claro, bueno, por ejemplo, a ver, nosotros sistemas donde tenemos, o sea, contratos donde hemos avanzado, por ejemplo, mucho y ya tenemos un sistema completo de digitalización en la red, digitalización en la gestión de activos, ¿no? Esto también que tanto se habla hoy por hoy, es el caso del Servicio Municipal de Aguas de Andratx, ¿no? En Mallorca. Ahí hemos conseguido realmente llegar a un objetivo digital completo, ¿vale? Tenemos datos de GIS, totalmente analizada toda la red. Tenemos sistemas de gestión de órdenes de trabajo digitales enlazados con los sistemas de GIS, como te decía, para que sepamos sobre qué activos estamos trabajando, sobre qué activos estamos teniendo incidencias, ¿vale? Dentro de todo el sistema de gestión de activos introducimos modelo matemático de la red, introducimos datos de consumos de abonados, ¿no? Tenemos todo el padrón de abonados, toda la facturación. Somos capaces ya de introducir los datos de consumo en cada punto de abonado. Introducimos datos de terceros, datos de, bueno, como hemos hablado antes, de padrón, de cartografía, de meteorología, de distintas fuentes, ¿no? Y con todo esto ya disponemos de un sistema digital de análisis real donde, bueno, introducimos también los datos de automatización y control, ¿vale? Es decir, todos los datos de la gestión de la red en sí, presiones, caudales, suministrados, ¿vale? Todo el sistema de automatización. Y con todo esto, ya metido en un sistema de análisis y de predicción, nos devuelve información, ¿vale? Nos devuelve información cuando se producen hitos en la red, cuando consumos excesivos, presiones excesivas, cualquier hito en la red que se pueda producir fuera de unos rangos establecidos,
pues ya no lo devuelve, ¿no? Nos devuelve políticas de inversión, ¿vale? Es decir, somos capaces de decirle a un sistema cuánto dinero tenemos disponible, cuánto plazo, cuánto periodo de inversión tenemos disponible, y el sistema nos devuelve exactamente dos cosas: cuáles son las redes que podemos renovar con esa inversión y en ese plazo, y qué mejora, ¿vale?, vamos a obtener en nuestra calidad de la red, bien sea en rendimiento, bien sea en reducción de número de incidencias, ¿vale? Eso ya es un hecho, eso ya es real, eso ya lo tenemos, y la verdad que nos está dando unos resultados pues realmente satisfactorios, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues ya para terminar, y enlazando un poco con este último caso de Andrax que has contado, me gustaría que nos comentases el papel de la innovación en este mantenimiento de redes, en esta operación de redes. ¿Cuál es eso? ¿Qué papel juega? Bueno, yo creo que ha quedado realmente claro, ¿no? Yo creo que es fundamental. El papel de la innovación es fundamental en el mantenimiento de redes y en general en todos los aspectos, ¿no? Pero es importante porque no nos engañemos, estamos en un mundo muy competitivo. Las empresas no se quedan quietas, ninguna empresa se queda quieta. Tenemos que estar en la punta de lanza de la tecnología, tenemos que estar con lo último, tenemos que reinventarnos todos los días tenemos que repensar cómo hacer las cosas mejor. Para eso la innovación, y dentro de la innovación la tecnología, estamos viendo que es fundamental, y solo es verdad que por sí sola no va a solucionar todos los problemas de operación y mantenimiento que tenemos en las redes. Creo que la otra pata fundamental es la inversión, ¿vale? Eso es por descontado, pero dentro de cómo planificar esa inversión con los escasos recursos o insuficientes recursos económicos que se obtienen para todas las necesidades que existen, pues el papel de la innovación, el papel de la tecnología para poder definir dónde actuar, como os he contado antes, ¿no?, en el caso de András, pues es un papel fundamental. Uh-huh. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Nos quedamos de este diálogo con el mensaje de que es necesaria una gran inversión en mantenimiento, sobre todo en mantenimiento predictivo más que correctivo. El papel que has mencionado bastante importante, la digitalización, pero sin olvidarnos de la eficiencia energética y, por supuesto, esa inversión que hemos estado comentando durante todo el diálogo. Y este último caso de éxito de Antrax, que es muy interesante para ver que se pueden hacer cosas que son efectivas y útiles, y sobre todo que funcionan en el largo plazo. Y pues nada, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado durante este rato. Muchas gracias a ti y a vosotros por la invitación.